Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Aleluya. En la presencia del Consolador. Concéntrate. Empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor, te bendecimos. Empezamos a alabarte, Señor, empezamos a bendecir tu nombre, Señor, porque tú eres digno de alabanza, Señor. Aleluya, Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios. En la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos. Aleluya. Digno eres de recibir gloria y honra, poder y magnificencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Poder Celestial, porque tu presencia es grande, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de recibir gloria y honra, Señor. Poder y magnificencia, Señor. Tú eres digno. Aleluya, aleluya. Queremos entrar a tu presencia, Señor. Queremos darte las gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia, Señor. Permite que este tiempo, Señor, que tengamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. Es tiempo de adorarte, tiempo de bendecirte, Señor. Tiempo de exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, Señor, y oye nuestras súplicas, Señor. En este momento te adoramos y te bendecimos, Señor. Eres grande y poderoso. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Es tiempo de alabar al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Damos un saludo. Gracias al Señor que Dios está en nuestras vidas. Gracias al Señor que en este día podemos clamar y podemos compartir esta palabra del Señor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos la iglesia. Y bendecimos todas las iglesias que están unidas y están sobre todo lo que es el globo terráqueo en este tiempo de adoración, este tiempo que podamos buscar el rostro de Dios y este tiempo donde estamos aquí, aunque estamos aquí confinados en nuestros hogares, pero estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor y buscando su rostro para compartir la palabra del Señor en este día. Gloria a Dios. Qué bueno es que nuestro Dios está vivo, un Dios que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Dios está en su trono. Gracias, Señor. Aleluya. En este día quiero compartir esta palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Y este tiempo quiero que busquemos, por favor, el Eclesiastés, capítulo 3. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Y ahí vamos a comenzar a hablar del tema que hoy tenemos. Aleluya. 1 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se
del cielo tiene su hora. Vamos a repetir esta parte. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su tiempo. ¿Puedes repetir esta palabra? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya. Decimos el nombre del Señor. En este día, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú tienes cuidado sobre nosotros. Gracias por que tu palabra es viva y eficaz. Y dice tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Que penetre en nuestros corazones, Señor. Que penetre en lo más profundo de nuestras vidas. Que pueda germinar para vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, en sus corazones, en su mente. Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría, Santo de Dios, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender y comprender la revelación expresada en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero dar una pequeña introducción y el tiempo que quiero expresar es, el tema que quiero expresar en este día es tiempo oportuno. Es el título que quiero darle al mensaje. Tiempo oportuno. Hoy en día vivimos un momento de nuestras vidas donde el tiempo, ¿verdad?, es un factor primordial en nuestra vida moderna, ¿verdad? Todo, tanto en nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, nuestro trabajo, en la iglesia, todo tiene que ser utilizado con el tiempo. Hoy utilizamos el tiempo para cualquier cosa, para lo que sea. El tiempo es lo que ha marcado la sociedad moderna, la sociedad postmoderna en este día. Dígalo de otra forma, el tiempo maneja nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos que todo está marcado por el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos trabajo, nuestro trabajo, tenemos un horario de, a veces tenemos 8 horas, 9 horas, 12 horas, hasta 14, 15 horas de trabajo. Está todo relacionado con el tiempo. Y cuando, por ejemplo, el tiempo de comida, el tiempo de juego, el tiempo que tenemos para nuestras actividades sociales, el tiempo también de búsqueda de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que el tiempo es ahora mismo lo que está marcando nuestra vida. Y hoy en día, por ejemplo, está diciendo, hoy tengo el tiempo de calidad con mis hijos. Calidad. Muchas personas están hoy en día, como están confinados, están dentro de sus casas, están utilizando el tiempo para dedicárselo a sus familias. Muchas veces el tiempo marca nuestra vida, nuestra vida pasada, nuestra presente futura, ¿verdad? Entonces, ahora estamos confinados y muchas veces decimos que antes, que no teníamos el tiempo, ahora tenemos el tiempo para dedicarlo a familiares, a nuestros seres queridos. El proceso, diríamos, se ha cambiado. Antes que no teníamos ese tiempo, ahora que no teníamos el tiempo para dedicárselo a la familia, ahora tenemos tiempo de más para dedicarlo, un tiempo de calidad. Nosotros podemos jugar, podemos dar impresiones, tener una relación más profunda con nuestros seres queridos. Entonces, es bueno que nosotros tengamos un tiempo de calidad, un tiempo donde nosotros podamos compartir unos con otros, ¿verdad? Hay veces que como estamos aquí dentro, tenemos un tiempo para llamar a personas que tal vez nunca habíamos llamado, personas que teníamos tiempo que no la veíamos o no la ese minuto de tiempo para saber cómo estaba. Ahora sí podemos hacerlo. Entonces, en este tiempo que estamos aquí, el tiempo nos marca. Y no, cuando hablamos de tiempo, no podemos quitar de nuestra mente que Dios es el Dios del tiempo. Es el Dios que marca nuestros tiempos. En Génesis capítulo 1 hay cuando hablamos de los comienzos, tenemos que hablar, porque Dios es el creador de todo y Dios tiene su principio, ¿verdad?
Y Génesis capítulo 1, en el verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos hablando de que en el principio creó Dios. Ahí estaba hablando de un tiempo, en el principio. Principio. Tiene ni principio ni fin. Porque Dios es eterno. Una de los atributos, cualidades que Dios tiene, que Dios es eterno. Y dice en la Biblia, en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el tiempo de nuestra vida, desde el principio, el Espíritu Santo estuvo ahí, marcando todo nuestro ser. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a la noche, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí vemos que Dios está marcando los tiempos. Y vemos que Dios es el Dios de los tiempos. Vemos que comenzó Dios a crear todo en este tiempo, en este momento. Dios comienza a crear la naturaleza, la tierra, y dice que dice que al séptimo día descansó, pero un día antes, ¿verdad? En el sexto día creó a su máxima creación, que fue el hombre. Nosotros somos ser creado con el propósito de servirle. Y vemos que en el séptimo día tuvo todo, desde el minuto 1, del día 1 hasta el día 6, todo fue de una manera organizada. Dice que en el séptimo día Dios descansó. Y dice la Biblia, dice que Dios vio todo que era bueno. O sea que Dios marca los tiempos en nuestras vidas. Dios fue el que marcó las semanas, ¿verdad? Dios fue el que marcó las estaciones. Dios fue el que marcó todo lo que existe en nuestras vidas. Por eso en el capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor, y acabó, dice, y acabó en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando aquí habla de que acabó ya en el séptimo día, Dios terminó toda su obra. Y si vemos que en nuestro calendario, en nuestro tiempo, tenemos 7 días. Hay personas que aunque no crean en Dios, Dios marca su tiempo. Es interesante eso. Dios marca el tiempo en que vivimos. Dios marca el tiempo aún de la vida postmoderna que tenemos. Los 7 días que tenemos, las estaciones del año, es porque Dios la ha creado y Dios ha marcado un tiempo. Amén. Es interesante que aunque tú no creas en el Señor, aunque tú no creas en Dios, Dios marca tu tiempo. Dios marca lo que ha establecido, porque Dios es Dios, aunque tú no lo creas. Amén. Gloria al Señor. Dios es un Dios que marca nuestra vida a través del tiempo. Aleluya. En sus manos, dice, en sus manos están nuestros tiempos, en su mano está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios también, cuando hablamos en cuanto a lo que es el tiempo, en la palabra de Dios, aunque no lo dice explícitamente, pero sí vemos que hay 2 tipos de tiempo. El tiempo que podemos ver y el tiempo kairos. Aunque la palabra crono y kairos no se ve directamente en el castellano, en nuestro castellano no se ve, vemos que se ve en muchos casos el tiempo cronos. El tiempo cronos es el primer tiempo que vamos a ver, ¿verdad? El tiempo donde podemos ver que el tiempo que se establece, dice los científicos, es el tiempo cualitativo y cuantitativo. Se refiere al tiempo kairos y cuantitativo se refiere al tiempo cronos. Cuantitativo
de números, de características, de lo que es lo medible. Entonces, cuando habla del tiempo cronos, se está hablando de cuantitativo. Por ejemplo, fecha de cumpleaños, por ejemplo, los años que nosotros tenemos, cuántos años tenemos, el tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo tengo yo en mi jubilación o qué tiempo tengo yo cotizado en la Seguridad Social. Eso está hablando del tiempo cronos, porque se está hablando del tiempo cuantitativo, de cantidad, de cantidad. Entonces, el tiempo crono en este día, en lo que es la sociedad moderna, está marcado, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, tengo ya X cantidad de tiempo que me puedo jubilar en España. Lo que es la jubilación está en los años aproximadamente 67 años, ¿verdad? Antes estaba en los 65, no sé si eh, ya será más cantidad de días, de años, ¿verdad? Para la jubilación. Pero según las estadísticas, el tiempo para poder ya jubilarse es el tiempo de los 67 años. Ahí vemos que el tiempo nos marca, ¿verdad? El tiempo realmente marca cuándo nos vamos a jubilar o cuándo, por ejemplo, cuándo puedo estar casándome o cuándo ya estoy, por ejemplo, en una edad para poder entrar a ciertos lugares que no puedo porque tengo una edad que no me lo permite. Antes, por ejemplo, a la edad de 18 años, 21 años, hay personas que no podían entrar a ciertos lugares. Bueno, pues ahora ya hay ciertos lugares que ya sí lo permiten. Entonces, que ya a cierta edad una persona es adulta, pero eso lo marca el tiempo cronos. Amén. Vamos a ver lo que dice sobre el tiempo cronos en la palabra del Señor. Vamos a buscar el Salmo 39. Vamos a ver qué dice el Salmo 39 con relación a lo que es el tiempo cronos en lo que estamos hablando. Salmo 39, verso 4, perdón, dice la palabra del Señor. Esto está hablando David, ¿verdad? El rey David, el rey que Dios dice la Biblia que era conforme a su corazón. Y dice la Biblia que en el verso 4 dice, hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Si se están dando cuenta, David hablando de lo que es la medida, ¿verdad? El tiempo crono, hablamos de el tiempo crono, hablamos de medida, ¿verdad? Entonces, cuánta sea la medida de mis días. Sepa el verso 6, verso 5 dice, he aquí, dice a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí está hablando de que Dios es el que marca los tiempos, el tiempo cronos, Dios es que lo marca, el tiempo cronos es el que Dios marca la edad. Y dice aquí que el tiempo que el hombre tiene sobre la faz de la tierra es un tiempo corto, ¿verdad? Una medida corta. Y dice que él está hablando, le está diciendo el profeta y también el rey David, dice que sepa cuán frágil soy. Cuando nosotros entendemos qué cortos somos en esta vida, entendemos que somos pasajeros en este tiempo, en esta vida, en este tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra, somos frágiles, somos realmente frágiles. Pasamos y somos como una sombra. Dice que, y todo, dice la Biblia aquí que ciertamente en vano se afana. Mucha gente hoy en día se afana tanto como que van a durar 1000 años, 3000 años. Y realmente, o van a vivir una eternidad y se afanan tanto y acumulan tantas cosas en su tiempo de aquí, esta vida tan corta, ¿verdad?
dice que amontonan riqueza y no sabe a quién la recogerá. ¿Por qué? Porque su vida es corta. Amontonan es que el hombre hoy en día acumula riquezas, tanto poder, ¿para qué? Para que su vida tan corta pase. Realmente no entendemos. Entonces David, aún a pesar de que David era un hombre con mucha autoridad, era un rey, ¿verdad? Donde tenía séquito, llegó a tener riqueza, llegó a tener poder. Él entendió que en un momento de su vida era una vida breve, un momento de su vida brevísimo. Entonces él entendió que el tiempo cronos, el tiempo medible de su vida aquí en la tierra era corto. ¿Qué pasa con tu vida, hermano, amigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? Tú estás acumulando riquezas, tú estás acumulando... No, yo no estoy en contra de la riqueza, yo no estoy en contra de que usted tenga una buena casa, un buen coche, diríamos, los recursos que Dios le puede dar. Pero tú estás poniendo tu mirada en esa riqueza. Tú estás poniendo tu mirada en el coche, tú estás poniendo tu mirada en los recursos humanos que hoy tenemos, en las riquezas. Entonces no estamos valorando el corto tiempo que podemos tener. No, el corto tiempo con relación a la eternidad. Dice el verso 7 dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, él entendía que todo era vano, todo iba a pasar, y él entendía que en Dios iba a esperar. Él entendía que en Dios estaba su esperanza. Él entendía que aún después de la muerte, Dios lo iba a sustentar. Entonces muchas veces nosotros acumulamos situaciones, acumulamos riqueza para esta vida tan corta, pero para la eternidad no acumulamos. Entonces tenemos que pensar en acumular tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra. Donde la polín, dice el orín y la polilla, donde los ladrones los roban. Pero ¿dónde está sustentada? ¿Dónde está sustentada tu vida? Tu vida tan corta, ¿dónde está sustentada? ¿En esta tierra que es de corta duración o en la eternidad, donde nosotros podemos estar eternamente y para siempre con el Señor? Dice la Biblia que, y ahora Señor, ¿qué esperaré? ¿Por qué? Porque los recursos humanos son pasajeros. ¿Qué esperaré? Pero mi esperanza está en ti. Él entendía que su esperanza, su vida estaba puesta en el Señor. Nosotros nacemos desnudos y nos iremos desnudos. Realmente es así. O sea, ¿en quién tú pones tu confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Amén. Entonces, en una ocasión vi una ilustración por internet de un hombre que estaba a la puerta de la muerte y la muerte estaba ahí, ¿verdad? Esperándolo. Y venía a él con dos maletas llenas de dinero, y inclusive veía el dinero saliéndose de las maletas. Y le decía la muerte a la persona, parece que era una persona rica, ¿verdad? Muy rica. Dice la muerte a la persona, hey, tiene que dejar esas maletas fuera, porque aquí no vale. Entonces después de la muerte, después que tú mueras, tú no vas a llevar el dinero. Allá en la eternidad. O una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Lo bueno lo bueno y saludable es que tú recibas al Señor y tengas una eternidad con Cristo. Porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Entonces, la ilustración me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque vi que aunque tú tengas recursos, aunque tú tengas dinero, aunque tú tengas lo que tengas, cuando tú vas a la muerte, cuando la muerte se te presenta, tú no vas a llevarte esa riqueza. Tú no vas a llevarte esa riqueza. Eso pensaban los egipcios, por ejemplo. Los faraones que pensaban que cuando en la eternidad después de la muerte y llenaban ese cofre de dinero, pero de oro y joyas y todo eso. Pero ¿cuál era el resultado? ¿Para quién era? Para los saqueadores de tumbas. ¿Quiénes se beneficiaron? Los saqueadores de tumbas. Entonces es contradictorio estas cosas que el hombre piensa. Hay otro hombre que me llama mucho la atención
de lo que pasaba sobre la vida tan corta que tenemos en esta tierra. Y este hombre que hablamos la semana pasada de él, se llama Moisés, y está en Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, los versos 10 y 12. 10 y 12. Dice la Biblia en el Salmo, vamos a buscarlo, Salmo 90, versos 10 y 12. Este es un salmo de Moisés. Saben que también Moisés escribió salmos. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice el verso 12: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice aquí que los días de nuestra edad son 70 y lo más robusto son 80. O sea que si esta oración, que es una oración de Moisés, le estaba diciendo: oye, pero mis días son 70 y lo más robusto son 80. ¿Cuántos me quedan? ¿Estás tú consciente de cuántos días te quedan? Si tus días son, los días del hombre son 70 y los más robustos pueden llegar hasta 80, hay gente que llega a 100, 105, 103. Mi abuela duró 103 años. Yo siempre le decía a mi abuela que mi abuela estaba viviendo horas extra. Si realmente duró, lo más robusto 80, duró 23 años de horas extra. El Señor le permitió eso. Pero, ¿cuánto te quedarán a ti? Si yo tengo 45 y le resto 70, ¿verdad? Me quedarían 25 años, en dado caso de que yo restaría los 70 menos los 45, 48 años que tengo. Son 22 años me quedarían para él, ¿verdad? Y si soy un poco más robusto, me quedan 32. Entonces, si a eso tú le sumas y le buscas las horas, los minutos que te quedan, ¿cuánto te quedarán sobre la tierra? Entonces tenemos que estar, se dice aquí, como dice el Salmo, el verso 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Estás tú contando tus días? ¿Estás tú aprovechando los días? ¿Estás tú viendo cuántos días te quedan? ¿Verdad? Entonces dice aquí que traigamos al corazón sabiduría. O sea, lo que le está diciendo aquí el salmista es: cuenta tus días, pero vive sabiamente. Cuenta tus días, pero vive de tal manera que tus días tú lo puedas aprovechar. Tú puedas vivir una vida, en el caso de los cristianos, vivir una vida para el Señor, y lo que no, que busquen de Dios y que puedan acercarse a Dios. De tal manera que los días que tú tengas, los días que te resten sobre esta tierra, que son cortos, tú puedas aprovecharlo con sabiduría y entendimiento. O sea que hay que tener conciencia de que nuestros días son cortos sobre esta tierra. Entonces vemos el tiempo cronos, un tiempo corto, un tiempo que en nuestra vida es pasajera, una vida que es vana, vana. Es vana si tú pones tu mirada en las riquezas, si tú pones tu mirada en hombres, si tú pones tu mirada en cosas que este mundo te está ofreciendo. Pero si pones tu mirada en aquel que es el eterno, aquel que da vida eterna, aquel que sustenta todas las cosas, como David, que decía que su esperanza estaba puesta en el Señor. Amén. Nosotros podemos aprovechar nuestro tiempo. El segundo tiempo que nosotros vemos, que vamos a ver, es el tiempo Kairos. El tiempo Kairos. El momento adecuado es el momento oportuno. Y es el tema de la predicación. Tiempo oportuno. Es el tiempo oportuno para nuestras vidas. Es el tiempo en el cual se mide la cualidad cualitativa. Hablamos de cantidad en el tiempo de Cronos. Pero en el tiempo Kairos hablamos de calidad cualitativa.
Entonces, la parte de la cualitativa habla de la calidad. Por ejemplo, ¿qué calidad de tiempo estás tú dedicándote a tus hijos? ¿Qué calidad de tiempo estás dedicándote a tu esposa? ¿Qué tiempo de calidad estás dedicándote a tu familia? Entonces, Dios está, dice aquí, es el tiempo de Dios. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde nosotros debemos alinearnos, debemos buscar la orientación de Dios. Tenemos que buscar, diríamos, estar en sintonía con Dios, estar en la misma frecuencia de Dios, estar en el mismo canal de Dios. O sea que el tiempo Kairos es el que nos ayuda a podernos acercar a Dios. No es un tiempo al azar, no. El tiempo Kairos no es un tiempo al azar, no. Ni está destinada por, no es una obra del destino, por casualidad, no. Yo entiendo que las cosas de Dios no son por casualidad, es por diosalidad. En el término Dios, si me permiten ese término, diosalidad, y yo me perdone que si estoy utilizando o blasfemando algún término, pero el término de diosalidad, porque Dios está en medio de nuestra vida y Dios es que marca nuestro kairos. ¿Amén? Entonces el kairos es el que nos ayuda a estar en el plan de Dios, el que nos ayuda a estar, está diseñado bajo los lineamientos del Señor. Dios está en el asunto. Eso quiere decir que si Dios está en el asunto, Dios va a hacer lo mejor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo el tiempo de Dios, el caído de Dios? ¿Cómo puedo yo saber que estoy en ese tiempo? Dice, lo primero que nosotros tenemos que estar claro es que nuestra vida debe estar alineada a Dios eh, en cuanto a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que me ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Es la que me ayuda a poder estar alineado a su voluntad, a estar en la frecuencia de Dios. Muchas veces dice la Biblia que nuestras oraciones no son escuchadas porque pedimos mal. Y pedimos mal porque desconocemos la voluntad del Señor. En Juan capítulo 7, verso 17, vamos a buscarlo. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que busca halla y el que toca se le abrirá, dice la Biblia. O sea, si tú quieres buscar la voluntad de Dios está expresada en su palabra, está expresada en los escritos, está expresada en ellos. Amén. Entonces, podemos apreciar la vida, por ejemplo, hay palabras, en la palabra del Señor, hay hombres y mujeres que estuvieron alineados a la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento me llamó mucho la atención de un hombre que estuvo muy alineado a la voluntad de Dios y muchos conocemos. Es el tema de José. José, aquel José que fue uno de los hijos de Jacob, que fue el que fue el favorito, uno de los favoritos, ¿verdad? De los hijos de José, de Jacob, y que fue mimado por su padre. Dice la escritura que por esto, por ser mimado por su padre, por ser diríamos, un favorito de su padre, sus hijos, los otros hijos de Jacob, tuvieron envidia. Estuvieron envidia. Tanto es así que lo vendieron y fue vendido por sus hermanos. Y fue algo bastante terrible, realmente tú ser vendido por tus propios hermanos, hombre de confianza, ¿verdad? Vendido. Dice la escritura que fue vendido a un pueblo que estaba transitando. Y de ese pueblo que fue transitando, que llegó a Egipto. Y allí llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. En esa casa de Potifar Dios lo puso en gracia. Había algo que caracterizaba a José, que José, dice la palabra, Dios estaba con José. Y no importa la edad, era un jovencito, este José era un jovencito, y fue llevado de esclavo a Potifar. Y allí en Potifar, bueno, dice la Biblia, Dios lo puso en gracia delante de este hombre. Y dice que lo puso como administrador de todos sus hechos. Pero ¿qué pasa? Era un hombre
buen mozo, un hombre guapo, ¿verdad? Un hombre hermoso. Y dice la escritura que la mujer de Potifar se encariñó, se vio la hermosura de José y quiso tentarlo y quiso acostarse con él. Entonces el caso fue que José no quiso, porque él decía que si hacía eso, estaba fallándole a Dios, ¿verdad? Entonces él, dice la escritura, que ella se rebeló y no aceptó esa situación y fue y se lo dijo a su esposo. Su esposo lo que hizo fue que creyó en las palabras de esta mujer y mandó a este hombre a, hacia la cárcel, ¿verdad? Y diríamos, bueno, fue de mal gusto y llevarlo a la cárcel, un hombre que había sido fiel a mí, pero fue llevado a la cárcel. Todo tiene un propósito, Dios tiene un propósito. Allí en la cárcel dice la Biblia que vio a dos hombres, el panadero y al copero del rey. Tanto el panadero como el copero del rey tuvieron un sueño. Y ese sueño vieron a uno que eran degollados, muertos, y el otro restituido, ¿verdad? En el caso del copero fue restituido y el panadero fue muerto. En el caso, dice la Biblia que José le dijo al panadero, al copero, le dijo, mira, cuando tú estés allá, acuérdate de mí, ¿verdad? Yo estoy aquí en la cárcel. Y mira que había José, gracias al Señor, le había puesto también la gracia de ser el principal en la cárcel, ¿verdad? Había puesto en gracia dentro de la administración de la cárcel. O sea que cuando Dios está en el asunto, Dios te da a ti la gracia. Cuando tú estás en el Cairo de Dios, Dios te da la gracia. Cuando tú estás en el Cairo de Dios, en la sintonía de Dios, Dios te da a ti el placer de que otros vean en ti esa gracia de Dios en tu vida. Entonces dice que se acordaba. Y dice la palabra, bueno, pues se olvidó este hombre, pero ¿qué pasa? El hombre se puede olvidar de ti, pero Dios nunca se olvida de ti. Dice la Biblia que Faraón tuvo un sueño y nadie podía descubrir este sueño, nadie podía, por más hombre y gente, nadie podía, solamente uno pudo descifrar este sueño del faraón, ¿verdad? Este sueño. Y este copero acordó de lo que había hecho José, ¿verdad? Porque cuando tú haces cosas buenas para el Señor, Dios se acuerda, pero también la gente, ¿verdad? Saben que tú eres un hombre de Dios y Dios te alinea hacia su plan. Y diríamos, caramba, estoy preso injustamente, mis hermanos me han humillado, mis hermanos me han vendido, mi vida ha sido un fracaso. No, José no pensó eso. José pensó que él estaba en el plan de Dios. Y José pensó en que Dios podía actuar en medio de su tiempo de adversidad. En medio del tiempo de adversidad que tú tengas, Dios está aquí, Dios está ahí, Dios está fortaleciendo tu vida. Y aún ese momento más oscuro de tu corazón, de tu vida, en tu corazón que tú puedas haber en tu vida, Dios va a hacer grandes obras en tu corazón, en tu vida. Entonces es importante que entendamos. Entonces José se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo fiel y no dijo, caramba, otra vez, caramba, estoy aquí en esta cárcel. No, él sabía que él estaba dentro del Cairo de Dios, estaba dentro del plan de Dios y Dios pensaba en él. Y llegó un momento de que este muchacho, lleno de sueños, lleno de la gracia de Dios, fue presentado delante del faraón. Y el faraón le presentó su sueño, que nadie le había declarado. Y él dio gloria y honra a Dios, de que Dios era el único que podía darle a Faraón la revelación de este sueño a través de José. Y Dios le dio la revelación, donde habían 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿verdad? Y donde habían 7 espigas robustas y 7 espigas mal. Entonces dice la escritura que esto le interpretó y esto conllevaba
7 años de prosperidad y 7 años de calamidad. Y Dios le permitió, a través de este sueño y a través de la gracia de Dios, que Faraón escogiera a este hombre para ser el segundo del reino del Egipto, en aquel tiempo de la potencia. ¿Qué hubiese pasado si José, o yo me pregunto, qué hubiese pasado si José se hubiese adelantado al tiempo de Dios? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, en los olvidos, en ese olvido diríamos, el copero se hubiese y no hubiese llegado el tiempo de que el faraón tuviese ese sueño? Tal vez José hubiese estado otra vez en, en, en Palestina, en Israel, ¿verdad? Allá con su padre, otra vez, posiblemente hubiese estado en otro lugar. Pero José llegó en el tiempo oportuno. José llegó en el momento que necesitaba, porque José estuvo en el tiempo oportuno, en el momento apropiado. Cuando tú estás en el Cairo de Dios, cuando tú estás en el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios te pone en el lugar preciso, en el momento oportuno, para que tú cumplas el propósito de Dios. No podemos adelantarnos al propósito de Dios, no podemos adelantarnos a lo que es el plan de Dios. Si nos adelantamos, vamos a fracasar. Ni adelantarnos ni atrasarnos. Tenemos que estar a la misma sintonía de Dios. Es importante que entendamos esto. Una de las cualidades para tú encontrar la voluntad de Dios es que tú puedas. Y como dice la Biblia, en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé en el Señor. Dice el Salmo, pacientemente esperé en el Señor. Dice la Biblia que se inclinó, pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y dice la Biblia en el de este mismo Salmo 40, dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Yo me imagino que esta palabra fueron, aunque es de David, pero yo me imagino que fueron apropiadas por José. Él entendía que a pesar de su aflicción, a pesar de su necesidad, el Señor iba a pensar en él. Yo quiero concluir con esta palabra y el que marca la diferencia en nuestra vida es Jesús. Jesús es el que ha marcado la diferencia en nuestros corazones y Dios quiere que nosotros estemos en el tiempo de Él. Jesús es la palabra encarnada de Dios, es el cumplimiento del kairos de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que todo lo que hacía Jesús era en base a la voluntad del Padre. ¿Estás tú viviendo la voluntad del Padre? ¿Estás tú viviendo conforme a lo que Dios ha establecido? Entonces vemos lo grandioso y maravilloso que el Señor, cuando estuvo sobre esta tierra, estuvo. Que lo que se manifestaba en los cielos, lo que se manifestaba en la tierra, en el cielo se manifestaba en la tierra. Porque había una coinonía, había una unidad, había una sola frecuencia, había un solo canal. Entonces, Jesús es la persona que me va a ayudar a yo estar en el Cairo de Dios, en el momento oportuno, en el día oportuno. Yo quiero concluir con esta idea. Muchos se acordarán de la resurrección de Lázaro, que dice la Biblia que cuando Jesús estaba, cuando Lázaro estaba muerto ya, dice, oh, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese estado aquí. Entonces vemos Jesús que el muerto estaba bien muerto, como dicen, porque estaba bien muerto Lázaro, porque tenía olor a putrefacción, ¿verdad? Tenía mal olor. Pero hay una diferencia, que aunque tu muerto esté bien muerto, el pecado esté ahí, hay salvación en Jesús. Jesús llega en el momento oportuno.
Y cuando Jesús dice que el Padre, cuando Él comienza a hablar, le dice, gracias, gracias Padre, porque me has escuchado. Es interesante que Jesús tenía tal comunión con el Padre que ya, ya estaba decretado, ya el Señor ya había manifestado el decreto, aunque no se había manifestado. ¿eh? Ya había muerto, pero ya Dios había manifestado que el tiempo de que Lázaro se levantara ya era. Entonces, vemos como conclusión que Dios es un Dios que llega oportunamente a tu vida. El muerto puede estar bien muerto, pero Jesús es nuestra salvación. Dios les bendiga, el Señor los guarde, Dios bendiga a la iglesia. Esperamos que esta palabra suya pueda ser de nuestro agrado. Dios, gracias Padre Celestial por ese Señor todo lo que vamos a hacer y que tú seas, Señor, conformando los corazones en este tiempo, Señor. Te damos gracias por las personas que han escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.